Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy. Muy buenas tardes, don Osvaldo. ¿Cómo está usted? Don Pablo, muy bien. Aquí estamos un día 17 de septiembre, cuando Santiago está bastante ya despejado. Nosotros estamos aquí intentando conversar con... ¿Cómo estamos, Jorge? Bien, un poquito golpeado con tanta celebración, pero en perfectas condiciones. Ya empezaron las celebraciones. Qué buena cosa. Me parece Bueno, yo creo que lo que corresponde abrir el fuego es con la evaluación de que todos salieron ganadores, igual que en las elecciones en el debate presidencial. Hasta algunos decían que el señor Mike Nichols había sido el hombre más brillante de todos los candidatos, en Hay fin. que ver la segunda del día siguiente como publicitó. Claro, ese es parte de la. Y bueno, hay que creerle o no creerle, da lo mismo. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Tiene impacto electoral todas estas cosas o son algo de la década del 60? Yo creo que son algo de, para que la juventud entienda, de Narnia. La verdad de las cosas es que sí, el señor Meineco lo hizo fantástico, avanzó una brutalidad porcentualmente hablando. O sea, pasó a ni a 3%. O sea, no ganó nada, no existe. Esa es la verdad. Entonces lo hizo fantástico. Ganó el doble. Pero el doble de nada sigue siendo nada. Nada. Entonces a mí me impresionan estos, la verdad que son los puros títulos, porque ya en la bajada uno empieza a percibir en los diarios que el asunto no es tan tanto como lo pintan. Entonces, el comienzo, la primera parte, la discusión o el arreglo entre la señora Jara y el señor Kass, me parece también un sinsentido, no tiene nada que ver con lo que es un debate, con lo que espera por lo menos la población medianamente educada. Y ver a la señora Matei que realmente no conecta ni con ella ni con lo que ha propuesto. La señora Jara se olvida, parece que lo que está escrito a nombre y firmado como ella, el primer programa de la previa y el programa actual. Con el sueldo mínimo ha Claro, tenido no, unos bamboleos, pero espectaculares. porque no entienden simplemente. Y O sí, se hacen porque no entienden. o sea, lo que pasa es que para un comunista mentir no es tema. El tema es que hay que mentir consistentemente y ella no ha mentido consistentemente, sino que ha sido un péndulo sus declaraciones, que sí, que no, que la economía sí, que la economía no, que el economista que tiene vale, que no vale, en fin, no podemos saber. Sin embargo, ahí sigue con su 26 al 30% de... Bueno, pero es que eso yo no lo encuentro tan extraño, independiente del análisis que se puede hacer de lo que fue, a mi juicio, el, Debate. el debate que yo lo llamaría más que debate, es el negocio del espectáculo. Si es eso, es el negocio del espectáculo. Detrás de esto están los auspiciadores, están los medios de comunicación, buscando la mejor manera de rentabilizar con una cantidad de opiniones a veces ridícula del comportamiento de 8 señores que yo me imagino es que si están dispuestos a ir a un debate es para eso, para debatir, para proponer ideas, planteamientos y poder de ellos estructurar al menos en los que son más afines una idea común, pero aquí nada de eso hubo. Un espectáculo de muy mala factura, digamos, lo que tú acabas de mencionar, este dime y diretes de Jara con la CAS, con CAS que ayuda un poco a satisfacer ese morbo que está creando la opinión pública, morbo que se ha creado en base única y exclusivamente
a lo que son los matinales diarios. Ujú. Eso hacen. Entonces, claro, la lógica de un programa político de esta calidad que vimos obedece al comportamiento que tiene el público cuando ve un matinal. Están viendo cómo degüellan al artista que se encatró con alguien, al otro que se enamoró de alguien. Esa es la lógica. Y con menos rating que el matinal. Y con menos rating que el matinal. Entonces aquí tenemos personajes que son eh, complejos, digamos, en el análisis serio, son complejos y merecen un poquito de atención. Me refiero, aunque nadie quiera mencionarlo por la significancia que tiene, pero Artés tiene una lógica de pensamiento que me llama la atención, porque Artés está defendiendo en rigor lo que es la esencia del comunismo. Y lo tiene ahí sistemáticamente y sigue con esta machaca. Es como si estuviera, como lo escribí yo por ahí, es como si estuviera discursiando en el año 1923, en la Tercera Internacional Comunista, emplea los mismos conceptos, las mismas ideas, no evoluciona en el pensamiento. El otro hombre es Meo. El Meo tiene un... Quinto, le podríamos poner esos nombres romanos. Claro, Quinto Meo. Quinto Meo. Lo que pasa es que el quinto Meo, te digo, tiene una Es un récord, ¿eh? Es un récord. estructura, claro, tiene una estructura de pensamiento muy rápida. Ahí sí que discrepo, ahí sí que discrepo. Pero espera, muy ágil en manejar un lenguaje. Acuérdate que el hombre estudió audiovisual y tiene un manejo de este tema. Pero ¿cuál es su problema? El problema es que festina todo lo que dice. Con tal de liquidar al adversario, va festinando, va ridiculizando. Y al final del cuento, su argumentación termina siendo solo eso. No hay más. Sí, pero Viene siendo el payaso del show. Yo le quiero hacer una pregunta para que la conteste Pablo y después tú, si acaso quieres, Osvaldo. El señor Meo y el señor Artés, si no le financiasen cada voto que obtienen, ¿seguirían participando como candidatos presidenciales? Esa es mi pregunta. Es que es una... me lo explicaron el otro día Fernando Rodríguez, que entiende harto de esto, que tú lo conoces. Sí. Es un juego bastante audaz, por ejemplo, endeudarse para las campañas, porque después de las últimas revisiones del CERVEL, hay que andarse a tientas para no enterrarse en el barro. Es decir, el CERVEL no le va a pagar el combustible del Learjet a Meo, digamos. ¿Ah? Es decir, y una serie de cosas que al principio era tirar al arco y abrazarse, que era la rendición de cuentas que hacen los candidatos. Entonces, si es una avivada para generar un ingreso personal, es muy audaz, se pueden pillar los dedos fácilmente y yo creo que el que nada hace, nada teme, porque Artés no hace nada y no cobra nada, porque tú no cobras por voto, sino que por voto rendido después, sí, por contra supuesto. gasto. Entonces, él no hace nada y pagará el tinte de pelo que le hicieron, porque ahora apareció con el pelo teñido. Bueno, pero ¿quién no apareció? ¿Quién Con no los apareció calzoncillos. estucado? Amononado. ¿Quién no apareció estucado, amononado ahí? No, pero el que cobró por los calzoncillos creo que fue Meo. Parisi. No, Parisi, o Parisi, Parisi. Bueno, Pasó sí. la lista de los Calvin Klein en la rendición de gas. Pero creo que en el fondo lo que la ciudadanía tiene que tener claro, que yo creo que estos planteamientos que se están haciendo en la televisión, que cada vez se ve menos, porque en el fondo los que ya han dejado de tener la conexión directa y tienen solo el sistema para ver cualquiera de los sustitutos, Netflix, YouTube o lo que sea,
ya prácticamente en un porcentaje muy alto el rating de estos programas ha bajado. Ahora, ¿cuál es el largo? Pero espérate un poquitito. De lo que tú dices, Pablo, en el fondo se transforma en un ejercicio, en el mejor de los casos, neutro. No hay enriquecimiento, ya, te lo compro. Pero, No, puede ser gravoso. Puede sí, ser gravoso. pero cuando tienes un equipo y tienes gente que te apoya, ese apoyo también sirve. Además que te Porque puede cuando pasar tú- lo cuando que le tú- pasó a Jocelyn Hall, que le dicen el 007, porque sacó el 0,07%. Sí, pero Artés yo creo que tiene una posición, siendo el candidato comunista clásico, o sea, el señor Mata debe estar feliz con el señor Artés. Sí, estalinista, que yo lo Estalinista, Sí, pero mira, pero hay una cosa que es importante. Esa figura es súper importante porque deja en el centro a la señora Jara. Y le sirve este papel que se le desteñó un poquitito, este papel estilo Michelle Bachelet, se le anduvo desarmando un poquitito en el debate, pero Sí, por pero que supuesto debate. yo no creo, es que aquí donde viene otro problema. En la discusión, incluso entre nosotros mismos nos hacemos en cierta medida cargo de ciertas estructuras mediáticas que están tratando de imponer en la opinión pública. La señora Jara no ha sido nunca una mujer de centro, nunca. Que la quieran poner en el centro, Claro. es una cosa bien distinta a que ella de los 14 años es militante activa del Partido Comunista. No ha tenido ningún trabajo que no haya sido producto del dividendo que le aporta el Partido Comunista por ser militante comunista. O sea, ¿Cuántas veces ha sido candidata ella? ella fue candidata una sola vez a alcaldesa no sé si fue en Independencia o por ahí, comunas aledañas a este sector, ¿ya? Pero lo que sí es claro es que la señora Jara no ha trabajado en ninguna otra cosa que no sea en la administración pública en los últimos años, los últimos 30 años, donde ha tenido influencia el Partido Comunista. O sea, son cupos del Partido Comunista en la administración pública a través de los cuales ella ha solventado su vida como la llama ella, tan esforzada, tan de mujer temporera, como lo cuenta Sí, ella. claro. Ella ha trabajado los últimos 30 años en muy buenos cargos de la Temporera de las administración guindas, de las guindas. de la guinda, es que no sabía si había cosechado guinda o frambuesa, que es un poquito extraño, pero la comparación. Seguramente si nadie cosecha guinda, porque No, están todos aguzonadas, estimados auditores. En Chile están todos aguzonadas, son cerezas. señora. Cereza, exactamente. Bueno, y entre la guinda, que es un árbol, así sobre, y la frambuesa, que es un rastrero, hay una diferencia fundamental en términos Oye, vegetales. Pongámonos serios, por fin. Oye, dejemos de comer postres. En dos palabras voy a dar mi juicio de cada uno de los candidatos. La señora Jara, una guasa emperrada, como esas guasas que van a la fonda y están así, no dejan que la saque a bailar nadie. Yo no estoy faltándole el respeto ni nada por el estilo, pero parecía una guasa emperrada, digamos, esas que no quiere salir al baile. Ella es limitada, pues si es una secretaria, la que escucha, copia y calla, como decía la canción. Es decir, nunca ha tenido una experiencia digital radical como otros candidatos, en fin. Le subiste bastante el pelo. ¿Mm? Le subiste bastante el pelo. Sí, bueno, se cambia el look a cada rato, etcétera. Pero guasa emperrada, esa fue mi apreciación. Doña Evelyn Rosa, ¿qué podríamos decir? Que nos impresionó con su look maravilloso. No dijo nada, todo alegría y todo bonito, que somos un país fantástico, no me acuerdo cuál fue el adjetivo, muy
muy poco Muy de señora de tomar té. Claro, de Ya, tomar té. claro, Era muy una de señora simpática para ir a tomar té con ella Exacto. en el antiguo Villarreal. No, claro, antes, más que en el Waldorf. En allá el nomás. Waldorf. Porque su batido, su pintado y todo eso Sí. obedecía también a Ya. una caricatura de un Ahora, de personaje. digamos. Cast. Yo conozco a dos cast en estos debates. El cast de la primera vuelta de la anterior elección Sí. y el cast de la segunda vuelta en la anterior elección. Sorprendentemente, a mí me recordó el cast de la segunda vuelta, ese cast derrotado, es decir, sin fuelle, sin también un poco amurrado, tal como la señora Jara, amurrados los dos. Fue una discusión de amurrados, estaban los dos amurrados. Y para mi gusto, los que mejor lo hicieron en su ámbito demagógico fue el señor Parisi, y en el ámbito de utilizar las cuñas comunicacionales para tratar de meter su mensaje, que es muy limitada la posibilidad de hacerlo en este formato, fue Kaiser. Es decir, a mi juicio, entre Kaiser y Parisi fueron los que me sacaron el jugo a este debate, o llámese como se quiera, porque incluso después dijo Kaiser que se le había advertido a todos que no se podía hacer que lo que había hecho Parisi mostrando una foto a la Matei era una mala jugada por lo que habían pauteado los organizadores. O sea, los organizadores hicieron un debate que no tenía que ser debate. Ese fue lo que yo vi. Bueno, No que sé. no fue debate. No fue debate. Esto fue un interrogatorio de tres profesores de enseñanza básica a un grupo de muchachones atrasados intelectualmente que estaban haciendo cursos de 3 en 1 y que no pasaron la prueba de ciencia nomás. Tan simple como eso. Así lo ves tú. ¿Eh? Así lo veo yo. Ni matemática, ni lenguaje. Ni en nada. Sí, Y yo bueno. comparto con Pablo el criterio, o sea, no cabe ninguna duda que de los 8, Kaiser es el que mejor tuvo una presentación. Es decir, aprovechó las cuñas. Aprovechó las cuñas, logró hacer un... Pero a mí lo que más me llamó la atención de Kaiser es que Kaiser tiene 3 elementos a mi juicio que son muy especiales dentro de este abanico de personajes que hay ahí, que no los tienen. El primero, una enorme capacidad de síntesis. En ese mensaje sintetizó muy bien su pensamiento. Lo segundo, que mantuvo una tranquilidad a lo largo de todo este espectáculo, donde él, como dices tú, aprovechaba cada una de las circunstancias para ir planteando sus ideas. Y lo tercero, que sin duda alguna hace falta en la política hoy, es un hombre tremendamente caballero. Y eso, en esa expresión de ese espectáculo, Kaiser mantuvo una caballerosidad afirme, incluso cuando la guasa Amurra no le quiso responder. Sí, ¿Ya? perdón, se me olvidó Kaiser, se me olvidó Meo, se me olvidó Meo. Meo, como siempre, el payaso del grupo, como el zorrón. Lo único que encontré simpático que le dijo a la Jara que por qué estaba tan triste. Sí, claro, y gusto de ver la primera vez que la veo, qué sé yo, y te lo cuento, no, pero para mí lo mejor que me gustó, no porque yo tenga ahí un especial interés en que esta señora le vaya mal, pero también me hizo un aporte significativo ahí, cuando le dijo, mire, yo desde que nací la veo en política. Entonces, eso también es significativo. Meo tiene 54 años. Entonces, desde que nació, ve a la señora Matei en política, no es menor, ¿no? Sí, no es menor. Bueno, pero a ver, si Pedro Aguirre Cerda o Arturo Alessandri estuvieron 54 o quizás más años, Arturo Alessandri, en política,
Sí, pero no son hay una, comparables. hay una pequeña diferencia, po, ¿sí o no? O sea, entre Pedro Aguirre Cerda, Valentín Alessandri con Mira, yo lo quiero llevar al juego, a un juego de imágenes. Si ustedes ponen al actual presidente o a la persona que ocupa el cargo de presidente de la República, y lo ponen al lado del propio Eduardo Frei, de Jorge Alessandri, hablemos del Leote de la Pacá, de los tres radicales, del general Ibáñez, y lo ven llegando a un escenario internacional, pasamos de un bochorno, de angustia, qué idiotez va a ser, a, mira, ese es el presidente de Chile. Y el mismo Salvador Allende. O sea, ustedes ven un hombre bien vestido, bien portado, bien hablado. Podemos estar en absoluto desacuerdo con lo que pretendía, lo que decía, lo que discurseaba. Podemos estar en desacuerdo con su gusto con las mujeres que eran de su afán, pero no podemos decir que da una vergüenza, salvo por el tema ideológico. No es lógico. Y eso es grave. Entonces, pongamos estos 7 artistas en la palestra. Si nosotros vamos a considerar 8 son. con estos, pero que ya vamos a dejar a uno afuera. El señor Artés es para tener las mismas y peores impresiones, desgracias internacionales. O sea, a todas luces. El señor Meo es para que sigamos jugando en el Jardín Infantil Internacional. La señora Jara, francamente, otra vergüenza. Perdonen lo que estoy diciendo, pero es verdad. La señora Evelyn Matei no tiene porte político, ha demostrado, me parecía a mí una persona muy inteligente y ha demostrado ser realmente una persona que no me permite en su comportamiento evaluar inteligencia, sino que arrebatos, suma de arrebatos. El señor Kaiser sí se mantuvo con un aplomo importante ante tamaña grosería. La gente que organizaba esto tampoco se comportó a la altura, pero él se mantuvo igual equilibrado. Después nos vamos al señor Parisi. El señor Parisi está en el mismo circo que el señor Meo. No sé cuál de los dos hace el señor Corales, pero la verdad de las cosas también va al circo. hay un demagogo de mayor calidad que Meo. Sí, pero también es de circo. Político, pero circo. Y vamos llegando al otro extremo. El señor May Nichols está bien para ir a la Conmebol, está muy bien para ir a la No. FIFA, está muy bien para ir a cualquier parte, pero no está ni a la altura de una alcaldía de un pueblo pequeño. Hasta el momento ha demostrado cero capacidad y me impresionó eso. Porque quiere decir que lo que se obtuvo en el fútbol y que él muestra como un resultado es casualidad o resorte o trabajo de los demás. Y nos queda el señor Kast. Lo vi a una mayor altura que en la segunda vuelta de la elección anterior. Pero tristón. Pero es que lo que te quiero decir es lo siguiente. A mí, más que lo tristón, a mí lo que me impresionó del señor Kast es que es agua en una tetera que no calienta. Yo creo, Y mira, una persona que se mantiene impávida ante lo bueno, lo malo, lo más o menos, ante la disconformidad con el escenario, con el día, con la noche, no me parece. Porque si estamos vivos, tenemos que reaccionar ante algo. Nadie habla de desmesura, pero de ahí a ser una persona que no tiene latidos, eso es muy raro. Bueno, no tiene, ya hace mucho rato que estamos diciéndole que no tiene expresión corporal. Lo que dice y su actitud frente a las cámaras es una estructura absolutamente plana Pero aprendida. y rígida. Entonces, muy rígida. Entonces, Muy aburrida. yo creo que está funcionando sobre la base de eslóganes y no se sale de ese esquema. Y por lo tanto, eso yo creo que lo tensa mucho, porque en su cabeza tiene que estar viendo qué tecla aprieta para cuál eslogan el que corresponde en lo que están en ese Claro. minuto discutiendo. Sí. Entonces, tiene una expresión facial que a mí me pone tremendamente nervioso, porque está permanentemente con una sonrisa puesta. No sé si es temor o es de verdad una expresión nerviosa de tener una sonrisa puesta. Yo creo que es un mal aprendizaje de las pautas que le entregan de cómo debe comportarse en cámara. Creo que es eso.
Bueno, Bueno, yo esta creo ciencia, yo creo que todos los que funcionaron en torno a tratar de mostrar imágenes agradables al público, a ninguno le resultó. Yo creo que el historiador interventor de Chile Vamos tan mal invirtiendo las lucas en esta nueva imagen porque terminamos con una viejita tomando té, po. sí, la verdad Sí, que mal. lo mismo que dices de Cast, yo lo veo en la señora Matei, digamos, o sea, es difícil que un joven le salga el patriotismo con una señora que es simpatiquísima, pero que tartamudea apenas hay un problema más o menos complejo, en fin. ¿Te acuerdas de esa caricatura que decía qué rico buena onda? Qué rico, Está transformada en un qué rico buena qué onda. rico, buena onda. Sí. Ahora, yo quisiera tirar aquí encima de la mesa una cosa que tiene poco que ver con las elecciones a presidente, pero que tiene mucho que ver con lo que el país le va a demandar al próximo presidente, que es un escenario que yo creo que viene apagado desde el mainstream de prensa, que viene manejado, que viene tratando de encarrilarlo para que no se salga, que viene moderado en el relato del mainstream, que es una situación de tensión bélica tremenda. O sea, antes de ayer o ayer, aunque ayer yo supe la noticia, pero no sé si será instantánea, un bombardeo masivo de drones atacó puertos rusos y dejó la escoba, por decirlo así, en chileno. Y eso quiere decir la OTAN atacó Rusia. Eso. No tiene todo Entonces, sentido. en este momento, No, o van volando las bombas, o van a volar mañana, es decir, va a haber una represalia yegua por parte de Rusia. Eso es la pregunta es, ¿cuándo le va a caer el primer pepinazo a un país directamente de la De OTAN? la OTAN. Porque los rusos tienen que saber que no pueden seguir genuflectándose. De hecho, esta misteriosa reunión entre Trump y Putin. Putin, donde no participó ningún miembro de la Unión Europea, yo creo que él ha desvirtuado alguna participación en la OTAN ofensiva con relación a la crisis de Ucrania. Entonces, eso es muy relevante. Y lo segundo muy relevante es que se bombardeó Gaza de una manera terminal. En consecuencia, también hay un foco de tensión Y gigantesco que siguen de avanzando. Pues la idea es Medio Gaza Oeste, y completa. lograron los israelitas reunificar al mundo árabe. Hoy día salió una declaración colegiada de los países árabes que reaccionarían, digamos, ante esta agresión ya terminal en contra de la población árabe de Gaza. Entonces, eh, yo no me quiero banderizar en ningún caso de todas estas cosas que nosotros las vemos como algo lejano para los intereses chilenos, pero claramente a mí me surgen dos cuestiones, es decir, ¿quién es el líder capaz de bancarse un escenario de conflagración internacional, ya que probablemente no nos va a tener como actores, pero nos va a tener pagando cuentas, pagando costos? Porque para eso se necesita liderazgo. Naturalmente. ¿Podrá ser la señora Matei? ¿Podrá ser una miembro del Partido Comunista? Me pregunto yo. Es decir, porque Chile naturalmente se va a alinear, todos sabemos con quién. O Exacto. sea, no. No tiene, Yo no veo que, sí. estemos marchando con Putin o No, con Xi Jinping, ¿no es cierto? claramente no. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿de dónde vamos a sacar al líder para que nos represente en un escenario terrorífico y posible como el de una conflagración global?
Bueno, aquí hay varias aristas en el tema, pero está lo que tú comentas en relación a Israel y Gaza. Acuérdate que hace pocos días, cuando se preparó el ataque final a Gaza, es producto también de una acción que ya habían hecho los palestinos contra Israel, de a tal punto de que tuvieron que evacuar de urgencia a Netanyahu a un lugar desconocido, ¿ya? Y salió declarando: no puedo indicar por las circunstancias que se viven dónde va a operar el gobierno o dónde voy a estar yo. Eh, Ese es un punto. Pero también hay algo que no está tan lejos de nosotros, pero que sí ha generado una convulsión no menor en el Asia, que es lo que pasó en Nepal. O sea, se levantó el pueblo aburrido y cansado del comunismo y cansado de la represión. Y bueno, los que hemos logrado saber algo, quemaron viva a la primera dama, arrastraron por el río al ministro de Hacienda y en un helicóptero, como agarrados en un container, arrancó el gobierno. O sea, entonces es un panorama que no se ve en ninguna parte muy, muy, muy tranquilo. Tenemos la demostración, lo comentamos en el programa pasado, la demostración de fuerza bélica del gobierno chino en una marcha a estilo soviética gigantesca. ¿Ya? Y por otro lado, lo que me preocupa a mí es que yo creo que más de alguno de los países miembros de la OTAN, probablemente alguno de los más significativos, va a sufrir un golpe considerable. Con un colapso, Un llamemos así, colapso, obviamente. una implosión, Exacto. sí. Bueno, Pero eso es producto, perdona Pablo, pero esto es producto, creo que no solo de la carencia de liderazgos que buscamos aquí. no, si yo no digo eso. Sí, pero carencia. nosotros ya No sé estamos si pagando. me Sí, expliqué. pero ya estamos pagando algo. ¿Por qué no baja el precio del petróleo? Entre otras cosas. ¿Por qué ha habido compras persistentes de determinados metales? ¿Por qué se han incrementado determinadas compras de productos electrónicos? Si eso no es casualidad, eso es preparación para la que tú planteas. Sí, pero yo voy a hacer un recuerdo a los jóvenes que escuchen este programa, a las personas que, bueno, que no sepan de historia como el asesor de la señora Matei, digamos, que Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial le exigió a Chile un congelamiento, entre comillas, en el fondo le fijó el precio del cobre. Así fue. ¿Ya? En un escenario bélico, el cobre es un mineral sumamente importante y no deja de subir por los preparativos bélicos. ¿Ya? La cuestión es qué va a pasar cuando se desencadena eso, porque nosotros lo único que hicimos fue pagar costos en la crisis del 29, en la crisis económica del 29 y en las guerras mundiales. O sea, la crisis del 29 más la guerra del 18 fue una misma cosa. Pero nos llenamos de pobreza hasta a unos niveles espantosos, porque los niveles de pobreza que hubo en Chile y que heredó el gobierno militar fueron espantosos. Eso lo tiene que saber la gente joven. Es decir, no los manuales para salir de la pobreza que vinieron de CEPAL y qué sé yo, no dieron el ancho y Chile se debatía entre la miseria y la extrema miseria a consecuencia de esas crisis del 18 para adelante. Así es. Entonces, esto de que haya un conflicto internacional no es una cuestión tan... Sí, pero mira, Pero en eso, la historia del cobre en Chile tiene el periodo que tú acabas de marcar, en la segunda, porque después viene la etapa de tributación creciente. En esa etapa, a mis alumnos siempre les planteaba que nos vieron la cara, pero no la cara de personas normales ni muy medianamente inteligentes. Nos vieron la cara de bobos, pero impresionante. Cuando se vendía la libra de cobre al exterior, lo hacían estas empresas extranjeras, pero sé que una empresa
de la nacionalidad propia del país que estaba en guerra, Estados Unidos, pensemos, llegó a venderlo 3 veces más caro. ¿Qué hizo Argentina? ¿Y cuándo se enriqueció brutalmente Argentina? Cuando llegó a ser llamada el granero del mundo. ¿A cuánto vendían el trigo ellos? ¿Valor internacional, valor mercado internacional o el valor fijado? Lo que tienes toda la razón, contribuimos, pero duramente con el financiamiento de la Segunda Guerra Mundial. Pero esos entes norteamericanos que intervinieron entre el precio de compra en origen, Chile, y venta para disponer del cobre en Estados Unidos, llegó a ser un poquito más de 3 veces más. Claro, ¿no? Sí, Entonces, los norteamericanos que intervinieron en eso, ¿cómo participaron de la guerra? Enriqueciéndose brutalmente. Y nosotros financiando la pobreza. Bueno, pero en los conflictos bélicos, los dos grandes conflictos bélicos han sido de consecuencias económicas para nosotros aterradoras. Catastrófica. Sí, claro. Porque la Primera Guerra Mundial, con el bloqueo de los puertos por los aliados, Las listas negras. comenzó un problema enorme que le permitía en ese momento a Chile tener enormes riquezas, que era con la venta del salitre y los fosfatos. claro, Y por lo tanto, al perderse eso se bloqueó completamente. y crearse y fabricar los alemanes el salitre sintético en base a potasio y no sodio, bueno, nos vinimos abajo económicamente y vino una crisis enorme. Bueno, nosotros estamos en una situación desde el punto de vista del desarrollo y de la riqueza del Producto Interno Bruto y del ingreso per cápita muy superior a aquellos años, pero con una, llamémoslo así, estructura de la economía de exportación, en consecuencia nos va a pegar en las canillas o en las rodillas, para qué no decir más arriba, digamos. Entonces, Es verdad, es verdad. entonces, la pregunta es, ¿quién es el líder que nos puede representar en ese evento? Que no, entre paréntesis, Osvaldo, no se te olvide una cosa, la crisis digamos, de Israel estaba igual en todo, pero ahora lograron reunificar a los árabes, como en la época de la Sí. República Árabe Unida. Entonces, yo creo que las cosas van a ir distintos ahora, porque el equilibrio de fuerza se va a complicar, Sí, porque pero ahí Estados hay una Unidos se va a cosa manear. ahí hay una cosa que me llama la atención, porque Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita, es un aliado irrestricto de Estados Unidos. Claro, entonces ahora Y le permiten base. va a haber una situación conflictiva. El país del Medio Oriente que más bases de Estados Unidos tiene. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Uno puede a lo mejor en el papel suscribir un acuerdo, qué sé yo, para hacer una guapiá. Pero la verdad de las cosas es que por debajo las relaciones son mucho más estrechas. No nos olvidemos que han ayudado a Estados Unidos en todo el conflicto con Libia, en todo el conflicto con Irán, sin ir más lejos. Sí. Bueno, en síntesis, tenemos, Obviamente con Irak también. Y con Acuérdate Irak, la, la invasión a Kuwait. tenemos un escenario internacional para el próximo cuadrienio muy complejo, yo creo. Muy Sí, complejo. sí. Bueno, pero en la suma y la resta de lo que estamos viendo, yo creo que de lo que está en la cartelera, difícilmente haya un liderazgo sólido para abordar una situación país en un conflicto internacional. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, del punto de vista de la conjugación de ideas y del conocimiento histórico de cómo se han movido las fuerzas en el mundo, el único que yo creo que tiene la capacidad intelectual para abordarlo con una cierta solvencia es Kaiser. No Y hay psicológica, y psicológica. intelectual y Sí, sí, psicológica. es Kaiser. No tengo ninguna duda, porque Sí. yo no me imagino o sea, a Damatei que escribe con el lápiz así, en una situación así, la veo muy complicada. Sí. Y Kast con esta falta de liderazgo que demuestra todos los días, también, o sea, yo lo veo así. Pero bueno, el votante dirá, y
Quería poner el tema del atentado fatal en contra del joven Kirk encima de la mesa por razones de que nos hace recordar que todos estos procesos políticos tienen una punta de iceberg y tienen un fondo de iceberg debajo del agua, donde la violencia, a mí me gustó mucho la definición de un columnista español, donde la violencia es la vicaria de los procesos políticos que se quieren. Es decir, la revolución en curso, liderada por la Agenda 2030, tiene una fase amable. Hágalo, por favor, hágalo. Y cualquier líder que aparezca denunciando la distopía que hay bajo la alfombra de todas estas revoluciones larvadas que hay en el mundo que corre, bueno, pues bala, matarlo y hacerlo desaparecer. Algo parecido nos puede pasar aquí en Chile porque nosotros tenemos a los comunistas que han sido campeones en eso. No sé qué opinan. Bueno, yo te digo ahí, hay una cosa que me gustaría dejarla para la gente absolutamente clara. No son hechos aislados. Tal como lo dice Pablo, aquí hay un planteamiento universal, sobre todo para Occidente, que se llama la Agenda 2030. Este joven asesinado en Estados Unidos era un patriota, era un hombre conservador, 32 años, con una linda mujer, 2 pequeños niños. Pero era un hombre de una influencia a través de las redes sociales enorme. Era un aliado importante comunicacionalmente del presidente Trump. Su planteamiento central estaba basado en la defensa del matrimonio, estaba basado en las concepciones valóricas tradicionales y obviamente un ataque frontal a la Agenda 2030, que justamente era eso lo que atacaba fundamentalmente. Ahora, si yo analizo la muerte de este joven y paralelamente otros... El asesinato, perdón. El asesinato de este joven y paralelamente otros acontecimientos que en paralelo están ocurriendo, no puedo dejar de pensar de que esto forma parte de un complot que cuyo eje cerebral está en los líderes de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque paralelamente al asesinato de Kirk viene el juicio condenatorio de Jair Bolsonaro, del expresidente de Brasil, al cual lo han acusado de golpe de Estado, con el mismo criterio que se intentó impedir que se validara la elección de Trump cuando compitió con Biden. Es la misma estructura, el mismo esquema. Calcao. El mismo esquema. Entonces, intentan matar a Trump, falla el balazo. Por muy poco. Y falla el balazo muy poco. Intentan matar a Trump, le roza la sien y la oreja, porque el tiro iba dirigido a la cabeza, que es la única parte en que no hay vuelta. Con este muchacho, el tiro fue también en la misma dirección. Le pegaron el tiro en el cuello. No, a mí me explicó un experto en balística. ¿Sí? El asesinato de Kirk fue hecho por un experto, pero de la primera línea, porque fue hecho con una fusil, que es un fusil de calibre bajo, del 22, ¿ya? Y la bala le impactó en la vena aorta. Aorta, sí. ¿Ya? Sí, pero La vena aorta. ese fusil que tú estás mencionando tiene un alcance mortífero hasta de 800 metros. Aquí habían 150 metros. No, es decir, pero
tú para darle a una persona con este calibre a 150 metros tiene que ser un experto. Es No, decir, no, está bien. todas las cortinas de humo que se han dado en los medios de comunicación son eso, cortinas de humo, no cuadran para nada, que un loquito enfermo. Bueno, ahí vuelvo a Es insistir. evidente que hay un complot, o sea, es Y evidente. es evidente. Y vuelvo a insistir. Y volvemos al comienzo del programa. Pero dame un segundo, Pero antes- déjame terminar. Al comienzo del programa, a mí me llamó la atención que en ese espectáculo que dieron los 8 candidatos, habiendo ocurrido un hecho de esa magnitud, por el significado Lo dijo. valórico Lo que dijo, tiene. lo dijo Cast. ¿Lo dijo Kass? Sí, Sí. No me di cuenta sí, ¿Lo dijo Kass? lo dijo Cast. Bien, entonces por Kass, porque yo eché de menos una Sí. mención a esa Estuvo muy situación. bien Cast en eso. Sí. Ya, bien por Kass entonces. Pero en el fondo lo más asqueroso de todo esto ha venido ahora, que son estas explicaciones inexplicables. Es decir, que primero que fue un pelado que estaba en el público, después que fue... Es decir, no sé, hay tanta burocracia en Estados Unidos que puede ser bueno, hay un límite Bueno, interminable con no sé si escucharon aquí en Chile tenemos ejemplos más que suficientes para demostrar cómo actúan los complots cuando quieren eliminar los liderazgos. No sé Mataron si- a Guzmán. ¿Escucharon o leyeron lo que dijo el fiscal que está a cargo? No. ¿No? Dio lectura a algunos textos que estaban supuestamente, parece que no sé si era correo electrónico o WhatsApp, y donde va dando cuenta este señor, este cabro que tomaron como el supuesto eh, tirador, asesino. Y dejan entrever que tenía una pareja y dejan ver justamente que se ajustaría a una pareja protegida por esta Agenda 2030. Estaría dentro de esa línea. Entonces, lo señalo simplemente como algo que está apareciendo y por lo tanto tenemos que seguir esta noticia porque obviamente está en curso, se estaría abriendo esa lista. Pero lo que sí les quiero decir, cuando uno dispara a distancia, lo que uno busca es el blanco más grande, porque tienes que pegarle. Ahora, con un calibre tan pequeño, es cierto, con el 22 largo mata a la mafia, ¿sí? Pero, ¿dónde le pueden pegar a ustedes? En el pecho. O sea, a 150 metros pegar, pensar que apuntó a la vena a la aorta. cara, claro, pensar que apuntó ahí, eso es impensable, porque además con un mínimo movimiento que tengas, tú te corres 1 centímetro y ya no le diste. El tipo murió en 30 segundos. Por supuesto, porque el vaciamiento sanguíneo es Instantáneo. extraordinariamente potente. O sea, ¿cuántos litros de sangre bota en 1 minuto? Listo, queda seco. O sea, en medio minuto ya estaba exsanguíneo. Así de simple. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en mente. Y lo segundo es que, sea complot o no, definitivamente muestra algo que es una constante en Estados Unidos. La eliminación de candidatos desde distintos puntos de vista. La mafia ha matado a candidatos, se supone. Los narcos han matado a candidatos. Los opositores. Pero todos han sido aparecidos vestidos de Bueno, una verdadera locura. Y como consecuencia final de eso, no como consecuencia de acción final, sino que una de las consecuencias que trajo inmediatamente de parte del gobierno de Estados Unidos es los 700 millones de dólares que perdió Soros al quitar el patrocinio o el aporte a la Panasonic, la compañía de la cual está detrás Soros, con todos sus vínculos a nivel mundial. O sea, ahí también hubo una acción que la respaldó la Corte, los tribunales de justicia norteamericanos para que hiciera esa intervención. O sea, el aparato, llamémoslo así, la forma. Yo leí el otro día a un columnista, no estoy para nada de acuerdo con él, pero en cierta medida echaba de menos que todo lo que se estaba diciendo, todo lo que se había dicho, estaba demorando demasiado tiempo en llevarse a la práctica por el gobierno norteamericano. Y la pregunta es decir, una cosa es decir las cosas que están ocurriendo, que están a la vista, pero cuando tú empiezas a hurgar y vas viendo la red que hay enorme,
Bueno, el gobierno tiene que mantener de alguna manera también su estabilidad. Pero, pero conjeturo una tendencia que es peligrosísima, yo conjeturo que es una tendencia que es peligrosísima. Algo me permití modestamente escribir hace algunos meses sobre el particular, que es una desestatización del poder global. Es decir, desde los tiempos de la paz urdida después de la guerra de los 30 años en Europa, teníamos estados-nación que centralizaban el poder. Eso, si bien me van a ridiculizar porque hubieron dos guerras mundiales entre medio, obvio, no sirvió mucho para la paz, pero en lo que es cotidiano, sí que sirve para la paz, para la convivencia, o sea, eh, o por lo menos la maldad que está implícita en el hombre, de la mejor manera que se puede controlar hobbesianamente, me diría un filósofo, es a través de los estados nacionales. Y hoy día se está desestatizando el poder, es decir, lo que sucede en los Estados Unidos ya no lo controla el gobierno federal, ya no lo controlan los gobiernos estatales. Lo que sucede en Chile, lo que sucedió el 19 de, el 18 de octubre, no lo controla el poder central, no lo controló, dejó ¿cómo se llama? Un precedente nefasto. Es decir, hay poderes que se meten por los lados, que se imbrican, las conspiraciones vienen por todos lados. Entonces, ¿quién tiene claro entre los presidenciables esto? Dos. La candidata del Partido Comunista, pero los comunistas saben de esto, Obvio. ¿ya? Y Kaiser. Yo no veo a alguien más que tenga claro esto, esta tendencia. Y yo prefiero que se reestatice el poder. No sé cuál es la opinión de ustedes, pero Sí, yo lo quiero llevar dentro de la línea que tú planteas, Pablo, pero a una idea central, a una nueva inquietud. Hoy no vengo a vender, vengo a plantear inquietudes. mira, El tema para mí es el siguiente. Sabemos ya y lo hemos visto cómo el Partido Comunista ya ha hecho más de 5 llamados de distintas formas a recuperar la calle. claro, Eso es cantado, o sea, a partir del mismo 11 de marzo, sino de antes, empieza claro. el movimiento en la calle Sin duda. fuerte y progresivo. Uno. Otro problema fuerte que va a enfrentar el que llegue a ocupar el sitio, por eso es muy importante tener claro quién lo puede ocupar, que se va a hacer cargo de esta línea internacional, que se va a hacer cargo de este watch interno, pero yo los quiero llevar. ¿Quién va a tener el valor primero de darle solidez a la policía para que actúen con estos niñitos desordenados, para llamarlo de una manera elegante? ¿Quién se va a hacer cargo de despachar a más de 100.000 empleados fiscales, incluidos los municipales, que se han sido contratados en los últimos años? Esa fiesta hay que terminarla. Cuando vemos, y a mí me preocupa, cuando vemos que el propio gobierno está pensando, o de ahí salen voces, oye, ¿por qué no reducimos el número de ministerios? Es porque lo que falta es justamente dinero. Entonces, ¿cómo ajustamos el gasto fiscal? Y al otro lado, cosas que son elementales y que esta gente realmente las dice en términos esquizofrénicos, completamente disociadas. ¿Cómo diablos no se les mete en la cabeza que si acaso quieren tener más empleo, tienen que aumentar la producción? Para absorber la cantidad de mano de obra que sale de los colegios, más toda la mano de obra inmigrante, tenemos que tener un nivel de inversión que supere el 20% de la inversión del año anterior, en términos reales. Eso no lo tenemos. ¿Cómo es posible que en los proyectos presupuestarios de los últimos años, y me temo que el del próximo año va a venir más restringido, pero cómo ya está planteado y está legislado, está aprobado que el gasto aumenta a razones compatibles con un crecimiento del 4,5 y hasta del 5% anual, versus un país que crece ni siquiera al 2%? Pero pongámosle el 2%. ¿Cómo aumentas el gasto de esa forma? ¿Cómo sostienes ese déficit en el mediano plazo? No hablemos todavía de 3 años para adelante.
Bueno, pero tú Bueno, estás tocando un punto que es crucial en la discusión que se ha dado, más allá de las cosas que quedan pendientes en la conversa que estamos teniendo. Porque tú estás tocando la gran discusión que hay hoy día entre lo que el Banco Central ha planteado en términos de que las 40 horas y el sueldo mínimo se han transformado en el peor escollo para impedir el desarrollo y aumentar el desempleo. Y aquí hemos tenido una gran crisis comunicacional entre el Banco Central y el gobierno, que dice, el gobierno trata de decir que el Banco Central, poco menos que está complotando contra la estabilidad del sistema al inventar una historia que está en todos los razonamientos y en todos los documentos serios dichos de la manera como lo ha dicho el Banco Central. bueno, y ahora entonces, como hecho anecdótico, digamos, no tan anecdótico, sino que la pregunta que todos nos planteamos, ¿por qué esta especie de huida en desbandada del ministro de Hacienda desde el gobierno de Boric? Bueno, pues la cosa es muy clara. Cuando se hagan las auditorías, si es que hay alguien con pantalones para hacerla en la primera magistratura, cuando se hagan las auditorías, nuestro amigo, el ex ministro de Hacienda, habría sido objeto, en los plazos legales, de una acusación constitucional que lo dejaría inhabilitado Así es. y de los cargos y oficios públicos. ¿Ya? Así es. Él es aficionado a los oficios públicos, no a los cargos, o sea, tiene puros cargos públicos. Bueno, él hizo un 2-3 momiaes saliéndose con anticipación para que no hubiera margen a una acusación constitucional que lo afectara. ¿Por qué? Porque las cuentas no cuadran. Así de simple. Así de Ese es el simple. tema. Pero yo no quiero dejar pasar un punto que se estaba discutiendo antes de entrar en la cosa económica, que es tremendamente importante y que también en este show de candidatos está en el tapete del cuento, que son 2.000, que pueden ser, que no son 6.000, que no sé qué, no sé cuánto. Ese cuento creo que lo dejó absolutamente claro cómo lo puede hacer Kaiser, digamos, en el sentido de lo que estamos hablando en esta mesa. Pero yo quiero volver a la muerte de este muchacho, al asesinato de este muchacho norteamericano, a la acusación de Bolsonaro, los llamados a la violencia y a la insurrección en distintos focos latinoamericanos y particularmente en Chile. Aquí se ha instalado la idea de que si no es un gobierno de centro, o se está intentando instalar la idea, que si no es un gobierno de centro izquierda, se rompe la posibilidad de paz social. Exacto. Yo Porque- digo, y esta teoría, La teoría de Donoto. no, claro, aparte de la teoría de Donoto, es una teoría conspirativa también, pues. Claro. Absolutamente conspirativa. Sediciosa, se diría. Bueno, allá iba yo. No solo conspirativa, sino que sediciosa. O sea, el código de procedimiento militar, el código militar, de justicia militar. la constitución de la República, ¿ya? La ley de seguridad interior del Estado, debieran actuar a través de los tribunales o del Ministerio Público para poder decir, a ver, un momentito, usted está llamando a la violencia, si usted está incitando a la violencia, tiene estos merecimientos. De hecho, por escrito y a través de un medio de comunicación, lo planteó nada menos que el marido de la candidata de Chile Vamos. Si no es mi señora, Claro. si no es mi señora la electa, en Chile se va a desatar el caos. Bueno, Exactamente. pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Bueno, no saben de política, la vida por el poder es más fuerte, no se leyeron bien al padre Hurtado, digamos. Ni a Juan Pablo II, que el amor es más fuerte. El amor, señor, desormó. No las ganas de estar en el poder. Pero en ese sentido, yo creo que el tema es muy, muy delicado si se trata de tener a un presidente
como el que lamentablemente tenemos la vergüenza de tener actualmente. Bueno, que se está limpiando los zapatos en un templo, Es que eso ya Pero dejó eso no por- es casualidad. No, Insistimos que no, no, Oye, no, yo no, trato no de es tener casualidad. respeto por la figura del No, presidente, pero no no, ayuda el hombre, no ayuda. yo digo, no es casualidad, sí. Yo creo que forma parte de una estructura planificada para desnaturalizar los símbolos y todo lo demás. No solo tenemos eso. Se limpia los zapatos frente al Altar, altar. altar se limpia los zapatos. Dejémoslo ahí. Rompe con la tradición para celebrar como es. pero dame un segundito. Él lo hace, pero él generó la expectación. Que pasa con la carpetita, que toma la carpetita, que toma esto, que toma... Fueron segundos incómodos que la gente, ¿qué está haciendo este hombre? Hasta que empieza a lustrar sus zapatos. Está absolutamente pensado, pero- premeditado y medido. Sí, Llamó la atención, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Todos No, mirando pero- y nosotros los zapatos. Bueno. Perdónenme, pero yo creo, como decía la doctora Cordero, no me acuerdo el nombre de la patología mental, pero es estupidez pura nomás. No, claro, ahora es un guardia el que un servicio escolta, de seguridad el que le atiende la lustrada de los zapatos para que él se limpie. Y hace días atrás lo peinó el edecano, o sea, no córtenla, ya está bueno ya. Pero esto va siguiendo una secuencia. Rompe con la tradición de celebrar las fiestas patrias en el Parque O'Higgins, dar por inaugurado el mes del 18 de septiembre en el Parque O'Higgins, se va a La Pampilla. Tiene todo el derecho de ir a La Pampilla, pero no tiene derecho a romper con las tradiciones. Sí, porque el alcalde le tenía preparado una pero bombástica. Claro, el alcalde de Desborde, aparte... No, te digo, el alcalde de Coquimbo le tenía un acarreo. No, por supuesto, pero el alcalde de acá, el de Santiago, en esta parafernalia que arma, le preparó todo también para que se sintiera cómodo, para que él iba a bailar con una funcionaria de carrera del municipio, porque ya como no se podía bailar con una autoridad por no sé qué razón, qué sé yo, y no podía bailar él con Boris, que no habría pasado nada con el criterio de Boris. Entonces, ya, no se hacen en el Parque O'Higgins. Pero tampoco se hace la ceremonia habitual que todos los años está prevista en el Teatro Municipal, donde se asiste a una gala de fiestas patrias. Bueno, el señor presidente ordenó usar el palco presidencial. El palco presidencial es el que está arriba del escenario, no otro, ¿ya? Porque quiere estar ahí él. Muy bien. Sin el alcalde de Santiago. Pero el señor alcalde de Santiago, antes que ocurriera todo esto, le entregó las 1.200 invitaciones a discreción al presidente de la República para que tenga quórum, para que lo aplaudan en el teatro y no vaya a sufrir un chiflillo. Así estamos. Bueno, es de mal gusto pifiar al presidente de la República o al alcalde en las fiestas patrias en el Teatro Municipal, porque yo desde aquí los pifio a los dos, digamos. Pero obviamente. A mí me recuerda esto de que el presidente de la República quiera llevar a toda su gente al Teatro Municipal. Me recuerda cuando Allende dijo lo mismo. El Teatro Municipal tiene que estar abierto al pueblo, abierto al pueblo. Hizo una ceremonia en el Teatro Municipal, qué sé yo, y todo el cuento. Y el pueblo llegó. ¿Y qué hizo el pueblo en el Teatro Municipal? Se limpió el poto con las cortinas de su pelo. Sí, eso fue lo que pasó. Bueno, estimado Jorge, estimado Osvaldo, se nos ha hecho corto este simpático coloquio. Espero que hayamos acompañado a los auditores. Es un nuevo formato que estamos tratando de descomprimir para no volvernos locos con las situaciones mundanas y contingentes. Así que agradecemos la audiencia y volveremos la próxima semana. Así es, la próxima semana este programa, como lo comunicamos cuando estábamos recién comenzando, se está grabando hoy día 17 de septiembre. Lo más probable es que ustedes lo vean unos días posteriores, probablemente el sábado. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres.
la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy.